Bien, vamos a trabajar entonces en el proceso de planificación, pero específicamente en las áreas de conocimiento que tienen que ver con la gestión de riesgos y la gestión de los interesados o los involucrados en el proyecto. Ahí están viendo mi pantalla, por favor. Sí, Sí, Mati. Ahí sí, ya le ¿Sí? escucho también. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, Mati. sí. Ok. Muy bien, entonces, el área de conocimiento que tiene que ver con la gestión del riesgo en el proceso de planificación, pues cubre desde el proceso 1 hasta el proceso 5. El proceso 6 y el proceso 7 los vamos a dejar para el área de ejecución y para el área de control y seguimiento, ¿sí? La gestión del riesgo, bueno, el objetivo del área de conocimiento que tiene que ver con la gestión del riesgo cubre los procesos que tienen que ver con aumentar la probabilidad o el impacto de los riesgos positivos, porque hay riesgos positivos y hay riesgos negativos. Entonces, esta área cubre la parte de aumentar esa probabilidad del riesgo positivo y disminuir la probabilidad o el impacto del riesgo negativo. Asimismo, también se encarga de optimizar las probabilidades de éxito del proyecto. Muy bien, entonces decíamos que dentro de los procesos de planificación, el área de conocimiento de la gestión de riesgo tiene los procesos de planificar la gestión de los riesgos, identificar los riesgos, realizar un análisis cualitativo de los riesgos y también un análisis cuantitativo y planificar la respuesta ante los riesgos. Estos 5 primeros procesos se analizan o se tienen en cuenta durante la fase o los procesos de planificación. Ok, entonces empecemos con algunos conceptos que son importantes tener en cuenta en la parte de gestión de los riesgos del proyecto, ¿sí? Bien. Una de las aspectos que debemos tener en cuenta es que cuando hablamos de la gestión del riesgo, tiene que ver con la identificación, el análisis, la planificación de la respuesta, cómo vamos a responder, cómo se va a controlar los riesgos, ¿sí? En el área de la planificación de la gestión de los riesgos, nosotros debemos tener en cuenta que hay todos los procesos, todos los proyectos son riesgosos porque tienen implícitamente un grado de complejidad y además tienen un objetivo de ofrecer beneficios. Entonces, dentro de este contexto van a haber restricciones y suposiciones que tienen que ver con recursos limitados, como tiempo, como personal, etcétera. Entonces, digamos que estamos expuestos en todos los proyectos al riesgo. Adicionalmente, los interesados en un proyecto tienen como un cierto interés, por decir algo, mantienen un interés o tienen una expectativa con respecto al riesgo que también puede afectar el proyecto, ¿no? Los jefes, los directores de proyecto, pues deben ser conscientes de esa situación y obviamente tenemos que nosotros manejar ese concepto. Bien, existen riesgos que son individuales, o sea, son propios del proyecto y como decíamos, ¿no? Pueden tener un efecto positivo o negativo. Lo importante aquí es que nosotros podamos gestionar de tal manera que el riesgo positivo lo podamos potenciar y el riesgo negativo lo podamos disminuir. Otra cosa que es importante es que los riesgos van a seguir surgiendo durante todo el ciclo de vida del proyecto y por eso, además de que se deben planificar
una etapa inicial del proyecto, pues deben ser revisados de manera iterativa a lo largo de toda la vida, el ciclo de vida del proyecto. Adicionalmente, el riesgo debe ser controlado para que podamos satisfacer en últimas las necesidades del cliente o los objetivos del proyecto. Bien, hay algunos conceptos que son importantes tener en cuenta. Hay riesgos de variabilidad, que son incertidumbres que se pueden presentar cuando nosotros estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, dentro de un proyecto, por decir algo, los errores, número de errores encontrados en las pruebas que vamos a hacer. Ese riesgo existe. Lo importante es que esos errores nosotros los podamos disminuir al mínimo, ¿sí? Y hay riesgos que tienen que ver con eventos sobre los cuales nosotros no tenemos control. Riesgos que se llaman riesgos de ambigüedad. Y la idea aquí es que nosotros podamos estar en capacidad de responder a ese riesgo, ¿no? Entonces, hay riesgos que tienen que ver con, como decíamos, con el presupuesto. Hay riesgos que tienen que ver con el cronograma del proyecto. Y la idea es que el proceso que nosotros tengamos dentro de nuestro proyecto sea capaz de hacerle frente a los riesgos emergentes, de tal manera que nosotros podamos eh, cumplir con las metas y los objetivos. Bien. Dentro de los entornos ágiles o adaptativos, pues nosotros tenemos claro que son entornos que van a variar mucho. Y por ende, entonces, están más expuestos a la incertidumbre y al riesgo, ¿ya? Entonces, aquí debemos tener en cuenta que cada iteración debe revisar precisamente todos los procesos que están relacionados con los riesgos, de tal manera que nosotros podamos gestionarlos. Lo bueno de estos entornos ágiles o adaptativos es que como por la naturaleza propia de ellos, se están, digamos, en continua revisión, entonces eso hace que sea propia de su naturaleza, pues estar revisando los riesgos a los cuales podemos enfrentarnos. Generalmente en las revisiones que nosotros hacemos, a las revisiones de los resultados de nuestro trabajo, pues aquí nosotros vamos a garantizar que el riesgo está controlado, que el riesgo nosotros lo hemos comprendido y que nosotros vamos a dar una respuesta a eso. Los requisitos en un entorno ágil siempre se mantienen en la documentación del proyecto y obviamente esta documentación se actualiza de manera regular. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a algún cambio, pues ese cambio también debe documentarse y debe tener en cuenta que hay una exposición al riesgo, ¿de acuerdo? Bien, decíamos entonces que una de las, un segundito, una de las procesos dentro de la gestión del riesgo es la planificación. En este proceso se definen cómo se van a realizar las actividades de gestión del riesgo en el proyecto. ¿Cuál es el beneficio de este proceso? Es asegurar que nosotros vamos a determinar, identificar los riesgos, su nivel, su tipo y que sea visible, ¿no? Que nosotros lo identifiquemos y lo tengamos en cuenta y lo podamos gestionar. Como parte de las entradas del proceso de planificación de riesgos está el acta de constitución del proyecto. Ustedes saben que aquí en este documento pues consta una descripción de los requerimientos del proyecto, ¿sí? Cuáles son los requisitos y aquí también constan los riesgos del proyecto. Entonces, necesitamos tenerla en cuenta cuando estamos planificando la gestión del riesgo.
Otro insumo que es entrada para este proceso es el plan de dirección del proyecto. Entonces aquí nosotros vamos a tener en cuenta el registro de todos los planes que hemos trabajado hasta el momento, incluidos dentro de este plan, ¿sí? Y dentro de los documentos del proyecto vamos a tener en cuenta el registro de los interesados, porque decíamos que cuando nosotros tenemos en cuenta a los interesados, vamos a saber cuál es la visión que tiene los interesados y su actitud frente al riesgo. Entonces, esto nos va a determinar también cuál va a ser nuestra posición frente al riesgo, ¿sí? Dentro de los factores de la empresa, los factores ambientales que influyen en la planificación de la gestión del riesgo, tenemos los documentos donde estén los umbrales los umbrales de riesgo que maneja la empresa, ¿no? Y dentro de los activos de los procesos de la organización, pues tenemos documentos donde consten las políticas de riesgo, las categorías de riesgo, definiciones de los conceptos que tiene la empresa del riesgo. Si tienen planillas o formatos de riesgos, también los deberemos tener en cuenta. Documentos donde consten los roles y responsabilidades de las personas que van a trabajar en el proyecto. Niveles de autoridad para la toma de decisiones, porque eso también define nuestra posición frente al riesgo. Y si tenemos repositorio de lecciones aprendidas de otros proyectos o proyectos similares, pues también se constituyen un insumo para eso. Bien, dentro de las herramientas y técnicas para planificar la gestión del riesgo tenemos incluir el juicio de alguna persona experta en el manejo del riesgo, ¿no? Entonces, personas que tengan capacitación en cómo la organización se debe manejar el riesgo, adaptación a la gestión del riesgo y de pronto que maneje los diferentes tipos de riesgo que pueden encontrar en el área de desempeño de la empresa. Otra técnica es el análisis de datos. Entonces, aquí de pronto en esta técnica vamos a tener en cuenta nuevamente eh, todo lo que tiene que ver con los interesados, determinar cuál es el enfoque del interesado con respecto al riesgo, ¿no? Y también otra forma de planificar la gestión de los riesgos es a través de reuniones. Entonces, en estas reuniones vamos a invitar, además de los interesados, de pronto a personas que puedan ser facilitadores para identificar los riesgos de la empresa, del proyecto, y también podemos incluir, si fuese necesario, a clientes o a proveedores o a vendedores que también puedan afectar la gestión del riesgo de un proyecto. Bien, ¿cuál es la salida de este proceso? Pues la salida de este proceso es el plan de gestión de riesgos. Básicamente en este documento nosotros deberíamos incluir algún aspecto relacionado como por ejemplo cuáles son los roles y responsabilidades del líder y los miembros del equipo con respecto a la gestión de los riesgos. Aquí nosotros vamos a explicar la responsabilidad, cómo se van a financiar, o sea, identificamos los fondos para realizar las actividades relacionadas con la gestión de los riesgos. Y de pronto aquí hay que establecer qué protocolos de aplicación vamos a tener en cuenta en el caso de contingencias y de situaciones de riesgo. También ahí en el plan de gestión de riesgos debemos incluir el calendario para definir cuándo y con qué frecuencia nosotros vamos a llevar a cabo los procesos de gestión de riesgos. ¿Sí? Decíamos que nosotros, si bien es cierto, esta planificación se hace al inicio del proyecto, es muy importante tenerlo en cuenta durante el ciclo de vida del proyecto. Entonces, aquí en este plan hay que identificar en qué momento se van a hacer esas revisiones.
Y lo otro es importante es categorizar los riesgos. Entonces, aquí en las categorías de los riesgos es importante de pronto hacer un desglose de los riesgos. Eso le va a permitir identificar la fuente de los riesgos y tener de pronto claro cuáles son los procesos que están relacionados con la gestión del riesgo. Bien, aquí hay un ejemplo de un proyecto XYZ. Hemos identificado 4 categorías de riesgo, mire, técnicos, externos, organizacionales y gestión del proyecto. Dentro de las categorías de riesgos técnicos, pues están algunas áreas que tienen posibles riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los requisitos, riesgos de tecnología o de complejidad, interfaces de desempeño, de fiabilidad o de calidad. Dentro de los riesgos externos, entonces, están los riesgos relacionados con proveedores, con normativas, con el mercado, con los clientes, con el clima, legales. Dentro de la categoría organizacionales, pues tenemos riesgos de interdependencias, de recursos, de financiación, de priorización, de urgencia y gestión del proyecto, entonces estimación, planificación, control, comunicación. Bien, estas son algunas categorías de riesgo. Ahora, dentro de estos riesgos, usted puede también hacer una especie de categorías por niveles. Entonces, por ejemplo, con respecto a los riesgos técnicos, yo puedo decir, ok, cuáles son los posibles riesgos que están relacionados eh, con esta categoría del riesgo técnico, ¿sí? Entonces, por favor, ahorita vamos a hacer aquí un alto. Quiero que ahí en una hojita de cálculo, si no tienen computadora, entonces en un papelito, por favor, me identifiquen en su proyecto, el proyecto que están haciendo, qué posibles categorías de riesgo tienen y en el nivel 2 cuáles son aquellas áreas que están relacionadas con esos posibles riesgos. ¿De acuerdo? Hagámoslo, por favor. ¿Estamos ahí? ¿Sí me están escuchando, por favor? ¿Nos Sí, puede repetir la última, Inge, por favor? No le... Sí, roja. lo que quiero que hagamos es que para el proyecto para el proyecto que ustedes están trabajando en grupo, porque de pronto este va a ser un insumo para la tarea, entonces identifiquemos qué categorías de riesgo pueden presentarse en su proyecto, ¿sí? Y para cada categoría, entonces, que definan cuáles son las áreas que están relacionadas con esos riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, algo así como que vamos a definir 2 niveles. Podemos definir hasta 5 niveles de riesgo, pero con estos 2 creo que es suficiente para que podamos trabajar un poquito lo que tiene que ver con la eh, planificación y la identificación de los riesgos, ¿de acuerdo? Hagámoslo, por favor. En unos 2 minuticos ya yo les pido que compartan su trabajo, ¿sí? Bien. Ok. Perdón, no les escuché. Sí, Inge, he confirmado. Ya, gracias, de eso, me gusta. Confirme, confirme.
Inge, le escribí al chat. Sí, ya está la tarea. Ya, ok. Ok. Gracias. ¿Listos? ¿Cómo vamos? Ya terminando, Inge, un ratito. Ya. Inge, ¿puede compartir la pantalla? Ya nos quitó. Claro, claro. Ahí está. Gracias.
¿Listos? Ok. ¿La señorita Ruiz está por allí? Señorita Ruiz. Ok. A ver usted, señorita Vanessa. Regáleme un número, por favor. Del 1 al 22. El 21. 21. Vargas Cristian. A ver, don Cristian. Compártanos su Inge. pantallita, por favor, a ver cómo va. Ok. ¿Y puede visualizar en qué? Sí, aquí estamos. Nosotros en nuestro proyecto, ¿De o qué? sea, Primero, Cristian, ¿de qué es el proyecto de ustedes? el proyecto de nosotros es una campaña en redes sociales para dar a conocer la venta de la facturación electrónica a nuestros clientes. Ya, ok. Entonces, más va basada para parte de más o menos en eso, en los clientes. Entonces, nosotros identificamos aquí la parte de los riesgos principalmente la más importante, el riesgo comercial, que es la estabilidad de los clientes, porque ante la situación que estamos viviendo, entonces se nos hace más complicado mantener a nuestros clientes inmersos en nuestra empresa. Entonces, esa sería una de las principales riesgos que nosotros tendríamos en nuestro proyecto. También sería un poco la dotación de recursos, pero principalmente más sería la estabilidad de clientes. Yo consideraría que hay que de pronto tener en cuenta el riesgo técnico, ¿no? Porque, pues dependiendo de la herramienta que ustedes usen de ahí van a tener que de pronto tener en cuenta ese tipo de riesgos, ¿sí? Sí, también le estábamos identificando eso, pero como principal, o sea, más nos encaminamos por la estabilidad en clientes, pero sí, también estábamos Ok, analizando ese. Ajá. ok, muy bien, gracias. Gracias, Cristian. Deme un Ya, número, otro número del 1 al 22. 15. Mm, señor Parra, Eduardo Parra, Inge, buenas noches, ya le comparto. gracias. De nuestro proyecto como tal se trata de la actualización
equipos para la empresa Cetel. Muy Entonces, bien. riesgo técnico, nosotros hemos visto que un problema podría ser la falta de conocimiento del personal, tanto para el ensamblaje como para la actualización de software, que lo que buscan es dar un servicio de calidad y tienes Ya. y equipos obsoletos, o sea, no lo pueden hacer. En Ujú. tanta ocasión, hemos visto que puede haber un error de cálculo en el presupuesto, o a su vez que haya un desfase, es decir, que usen el presupuesto de una manera inadecuada. Ujú. Riesgo comercial, pues hemos visto que tal vez los proveedores no cumplen con los tiempos de entrega, o que los Ujú. productos no tienen la calidad adecuada, o a su vez que si es que existe alguna deficiencia, el tiempo de garantía y soporte es demasiado lento. Ujú. Riesgo externo, pues como lo que estamos viviendo, podrían ser las catástrofes naturales, aumento de aranceles o a su vez un devalúo de la moneda nacional. Muy bien, ok. Sí, realmente lo que usted acaba de mencionar, yo creo que ni en los planes eh, más, no sé, se- más amplio se tuvo en cuenta los riesgos el riesgo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Sí, Claro, y eso ha afectado eh, todas nuestras áreas, el área técnica, el área comercial, el área financiera, todas las áreas están afectadas. Ok, bien, muchas bien. gracias, muy amable, gracias. Bien, ok. Entonces, vamos a seguir en honor al tiempo. Una vez que usted ha identificado también como eh, parte de la planificación del riesgo, ha identificado el, digamos, los posibles categorías de riesgos y los posibles eventos relacionados con él, también usted puede utilizar como herramienta de definición como de probabilidad de que ocurra ese riesgo, ¿sí? Y el impacto que eso tiene. Generalmente se utilizan escalas, entonces uno puede utilizar escalas como alto, mediano, bajo, muy bajo para medir la probabilidad con que ocurran esos riesgos. Ahora, me voy a permitir un ratito compartir nuevamente la pantalla. Usted también puede evaluar en términos de probabilidades, entonces puede dar esos porcentajes o también evaluar los riesgos en función de rangos de tiempo o rangos de costos o también en términos de calidad, ¿no? Entonces, estas son algunas formas de evaluar el impacto que puede tener el riesgo en el proyecto. Pero lo importante es que usted tenga una escala de medida, una forma de evaluar el impacto. Em, También se utilizan matrices de probabilidad de impacto donde se originan de la matriz FODA, ¿no? Donde se analizan las amenazas y las oportunidades. Y dependiendo de si el riesgo tiene un impacto negativo, se le da algún valor dependiendo de la escala, ¿no? Entonces, hay una escala de que ocurra el riesgo, decíamos en alguna de estas categorías, y a esas categorías les dan un valor numérico. Eso con el fin de cuantificar, digamos, de alguna manera la ocurrencia de un riesgo. Y decíamos que hay riesgos que tienen impacto negativo y hay riesgos que tienen impacto positivo. Entonces, también medimos el impacto positivo, le damos unos valores y le damos y categorizamos la probabilidad de que ocurra de acuerdo a una matriz de probabilidad de impacto. Esa es otra herramienta. Bien. Básicamente, yo ahí en la plataforma les he dejado una hojita de cálculo que tiene un formatito de registro de riesgos. La idea es que podamos utilizar un formato parecido para poder determinar, además de identificar los riesgos, poder ir determinando el valor y lo que vamos a hacer con respecto a él. Entonces, esa matriz, digamos que constituye una entrada, ya la vamos a ver, pero también lo vamos a ir alimentando con respecto al avance en los demás procesos
gestión del riesgo. Bien, el segundo proceso es el proceso de identificar los riesgos. En este proceso lo que nosotros hacemos, además de identificar los riesgos, también es identificar las fuentes de ese riesgo y documentar las características de esos riesgos. Asimismo, además de las fuentes, también la forma como vamos a responder frente a ellos, ¿de acuerdo? Básicamente, dentro de las entradas de este proceso están el plan de dirección del proyecto y dentro del plan de la dirección del proyecto, pues los planes secundarios que están identificados aquí, ¿no? El plan de gestión de riesgos que sale del proceso anterior, que surgió del proceso anterior, el plan de gestión de los riesgos, el plan de gestión de los requisitos, perdón, el plan de gestión de cronograma. También cuando usted tiene en cuenta el cronograma, pues usted puede identificar aquellos hitos que de pronto debemos considerar como importantes para el proyecto, ¿sí? Entonces hay ciertos momentos o hay ciertos recursos de tiempo que se deben identificar. Otro insumo es el plan de gestión de costos, porque aquí nosotros podemos identificar las áreas que van a estar sujetas a de pronto incertidumbre con respecto al manejo de los costos. El plan de gestión de la calidad, pues usted aquí puede identificar aquellas áreas que tienen algún aspecto importante en el manejo del mejoramiento y de la calidad, ¿no? Y el plan de gestión de recursos, eh, pues aquí también lo vamos a tener en cuenta porque, por ejemplo, ¿qué tal si su proyecto depende de una persona que es externa? ¿Y qué pasa si nosotros no tenemos en cuenta ese suceso, ¿no? El plan de gestión de riesgos es el que acabamos de identificar en el anterior proceso. Aquí nosotros vamos a identificar las funciones y responsabilidades relacionadas con el riesgo, qué actividades de gestión de riesgos en el presupuesto y en el cronograma nosotros vamos a tener en cuenta y las categorías de riesgo, que fue lo que hicimos ahorita en el ejercicio anterior. Entonces, esto nos va a permitir pues poder hacer como un desglose de los riesgos de nuestro proyecto. Bien, también tiene la línea base del alcance del proyecto porque hay algunos entregables que nosotros podemos, que nos pueden dar lugar a algún riesgo, ¿no? Y también la línea base del cronograma, lo que habíamos hablado, ¿no? Identificar los hitos y fechas de vencimiento de entregables que de pronto están sujetos a incertidumbre o ambigüedad y que pueden originar un riesgo. Y la línea base de los costos, ¿no? Bien, eso es con respecto a las entradas. ¿Qué documentos se pueden tener en cuenta, ¿no? Como parte de este proceso? Bueno, entonces el registro de supuestos, porque usted aquí identifica aquellos aspectos que están, que pueden dar lugar a un riesgo, ¿no? También tiene estimaciones de costos. Aquí básicamente usted va a proporcionar las evaluaciones cuantitativas de los costos del proyecto. Entonces va a estimar si es suficiente o insuficiente de pronto los costos que usted tuvo en cuenta en el proyecto. También tenemos las estimaciones de duración. Tienen que ver con los tiempos en que hay que entregar los resultados, ¿cierto? Una estimación insuficiente puede ser suponer un riesgo, ¿no? Para el proyecto. También otro documento importante es el registro de incidentes. Es importante tener en cuenta llevar una historia de los incidentes porque eso le da a usted la idea de que en su proyecto también, en el proyecto pueden volverse a dar, ¿no? Si hay proyectos similares
Entonces es importante tener el registro de las lecciones aprendidas. Eso le va a dar también una buena perspectiva para identificar los riesgos. Y la documentación de los requisitos, porque aquí nosotros enumeramos los requisitos del proyecto y el equipo puede identificar aquellos que pueden estar en riesgo. También tenemos requisitos de recursos porque, como decíamos, los recursos pueden también ser una fuente de riesgo. Y el registro de los interesados, como ya habíamos hablado, además de que yo identifico cuáles son los interesados, también ellos pueden actuar como los dueños de los riesgos y los debemos tener en cuenta en el momento de identificarlos. Bien, tenemos también debemos también tener en cuenta la documentación de las adquisiciones, lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, que ustedes identificaron, ¿no? Los proveedores de sus equipos, porque eso también representa un riesgo para los proyectos, ¿no? Porque si nosotros no podemos adquirir aquellos insumos propios de nuestro proyecto, pues realmente es un aspecto a considerar en el proyecto. Dentro de los factores ambientales que nosotros vamos a tener en cuenta, puede ser que hay bases de datos que documentan los riesgos comerciales, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ese tipo de material, investigaciones académicas también, resultados de otros estudios comparativos, estudios del mercado sobre proyectos similares que también identifican riesgos. Y dentro de los activos de la empresa, pues tenemos archivos de proyectos, controles de los procesos de la organización, o sea, un documento donde están los procesos. Ahí generalmente en los procesos uno puede identificar los riesgos, formatos de declaración de riesgos y alguna lista de verificación de proyectos anteriores o similares. Bien, dentro de las herramientas y técnicas que podemos utilizar para identificar los riesgos, pues está el juicio de expertos. Realmente aquí es importante que el director de proyecto pueda identificar a aquellas personas que están muy relacionadas con aspectos de manejo de los riesgos. Tenemos técnicas de recopilación de datos, entonces ahí, por ejemplo, para recopilar datos, pues tenemos la lluvia de ideas o la tormenta de ideas, porque la idea aquí es que nos reunamos y podamos obtener una lista completa de los riesgos individuales del proyecto y cuáles son esas fuentes del proyecto y cómo nosotros podemos, cómo esos riesgos pueden afectar nuestro proyecto. Hay otra técnica que es la lista de verificación. Existen listas de verificación de riesgos, unas que pueden ser históricas de otros proyectos, pero lo que hay que tener en cuenta aquí con respecto a las listas de verificación es que a veces las hacemos, las generalizamos de tal manera que como que perdemos el impacto que puede tener y no la tenemos muy en cuenta para asegurarnos de invertir el esfuerzo necesario para poder identificar el riesgo. Entonces simplemente como que la pasamos muy superficialmente en lugar de analizar detenidamente los riesgos que pueden hacer parte de nuestro proyecto. Otra herramienta para recopilar datos es que usted haga entrevistas individuales con los dueños del riesgo. También pues, puede ser con todos los interesados, pero específicamente la idea es que usted pueda identificar el dueño del riesgo para poder levantar la información verídica, ¿no? Técnicas de análisis de datos, pues ahí tenemos análisis de causa raíz, donde nosotros podemos identificar las causas que ocasionan un problema y podemos desarrollar acciones preventivas. Entonces, identificamos las amenazas. Por ejemplo, podemos poner así en una reunión a ver qué pasaría si el proyecto se retrasase o se retrasa o está por encima del presupuesto. Entonces,
usted hace esa pregunta o esa afirmación y el resultado de esa pregunta puede constituirse en una forma de identificar los riesgos. Eso en el sentido de que nosotros estuviéramos identificando un riesgo negativo, pero también podría ser un riesgo positivo si usted lo plantea, por ejemplo, usted diría, a ver, ¿qué pasaría si yo entrego a tiempo hago una entrega temprana o por debajo del presupuesto? Entonces, al hacer esa suposición, también pueden resultar riesgos positivos. Y la idea es que obtengamos la manera de que ese beneficio se materialice, ¿no? Entonces, que nosotros podamos realmente obtener eso. Otra técnica, como decíamos, era el análisis FODA, ¿no? Pues en el análisis FODA, pues usted identifica oportunidades, identifica amenazas, identifica fortalezas y debilidades. Entonces, la idea aquí es que eh, usted pueda, a través de las fortalezas, pues convertirlas en oportunidades y que las amenazas que las debilidades no se conviertan en amenazas. Entonces, esa es una técnica buena para poder identificar los riesgos. Bien, estamos hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, hija, está claro. Bien, entonces, No por ahora. ok, la salida de este proceso, pues es que usted pueda hacer un registro de riesgo, ¿no? Entonces, mire, voy a salir un ratico de la presentación. Quiero que veamos, por favor, ahí en la plataforma les he puesto una hojita que tiene que ver con el registro de riesgos, que la pueden tener en cuenta. Aquí está la hojita. Perdón, la semana 10. Aquí les he puesto registro de riesgos. Pueden descargarla de allí. Este podría ser un insumo que usted puede utilizar bien. Entonces, no sé si se ve allí. Sí, sí se ve. Sí. Denme un segundito, por favor, jóvenes. Disculpen un ratito, ¿sí? Ok, muchas gracias. Denme Bien, mire, aquí sí se ve, ¿no? Esta es una matricita donde usted puede identificar los riesgos, la categoría del riesgo, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. Puede darle un valor a la probabilidad, el impacto, y la idea es que nosotros de aquí podamos, para la siguiente fase, cuantificar y cualificar el riesgo, ¿de acuerdo? Esta es una matriz que usted puede utilizar, no necesariamente tiene que ser así, pero podría utilizarla como una herramienta para poder registrar los riesgos. Bien, ¿estamos hasta allí? Sí. Ya, ok. No la vamos a trabajar ahorita, solamente quiero que la tengamos en cuenta
y la podemos trabajar para la tarea, ¿de acuerdo? Bien, denme un segundito, por favor. Denme un segundo. Bien. Listo, entonces mire que esa hojita que les mostré puede ser una de las salidas de este proceso, el registro de riesgos, ¿ya? Y también podemos complementar como salida de este proceso con un informe de riesgos, ¿no? Entonces, además de listar los riesgos, pues básicamente usted ahí en el informe de riesgos dice, ok, cuáles son las fuentes del riesgo, cómo nosotros vamos a responder a los riesgos, y se va a ir complementando con los siguientes procesos. O sea, esa matriz de pronto se inicia aquí cuando nosotros identificamos los riesgos y le damos una prioridad, y después la vamos completando a medida que vamos haciendo el análisis tanto cualitativo como cuantitativo del riesgo. Bien, ¿estamos hasta ahí, jóvenes? Sí. Sí. Ok. El segundo proceso, perdón, el tercer proceso es realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Aquí la idea es que nosotros priorizamos los riesgos del proyecto para poder identificar pues cuáles son los riesgos más importantes a tener en cuenta. Si usted ve en la matriz que yo les compartí, están los riesgos ordenados por prioridad. Entonces, además de que usted identifica el riesgo, pues puede también determinar cuáles son los más prioritarios a tener en cuenta. Y eso también lo evaluamos en un análisis cualitativo de los riesgos. Bien, entradas para este proceso. Bueno, pues además del plan de gestión de riesgos, que ya lo hicimos en la primera fase, pues tenemos el requisito dentro de los documentos del proyecto, el requisito de supuestos, el registro de riesgos, es la matricita que les decía, y aquí una vez que yo sé cuáles son los riesgos, pues la idea aquí es que nosotros los vamos a cualificar, ¿no? Y otro documento importante es el registro de los interesados. Factores que ustedes deben tener en cuenta, factores ambientales de la empresa, pues son, por ejemplo, los estudios de la industria sobre proyectos similares o material publicado que tienen, hay algunas bases de datos de riesgos comerciales, también listas de verificación comerciales que uno podría tener en cuenta, ¿no? Y dentro de los activos de los procesos de la organización, pues nosotros aquí de pronto tenemos que incluir información de proyectos similares, ¿no?
herramientas que nosotros podemos tener para realizar el análisis cualitativo de los riesgos, pues juicio de expertos, técnicas de recopilación de datos, como entrevistas, por ejemplo, y técnicas de análisis de datos. Entonces aquí vamos a hacer la evaluación de la calidad de los riesgos. Entonces, y evaluamos lo que decíamos ahorita, ¿no? De pronto hacemos esa escala de probabilidades y tratamos de darle un valor cualitativo en rango, ¿cierto? Entonces, eso es una forma de hacer, es una forma de analizar el riesgo. También podemos hacer evaluación de probabilidad de impacto, lo que habíamos visto en el anterior, ¿no? Utilizar matrices con probabilidades. O evaluar también algún parámetro adicional de riesgo, ¿sí? Bien, eso dentro de las herramientas. Habilidades que debemos tener en cuenta en el momento de la evaluación del riesgo son, por ejemplo, la urgencia, ¿no? Aspectos que debemos tener en cuenta, la urgencia, ¿no? ¿Qué tan urgente es tener en cuenta ese riesgo? La proximidad se refiere al periodo que puede ocurrir antes de que suceda algún riesgo, ¿no? Inactividad es el periodo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué tal si ocurre un riesgo? Mire, por ejemplo, cuánto tiempo muchas empresas estuvieron inactivas, ¿cierto? Eso se tiene en cuenta en los riesgos. Manejabilidad, controlabilidad, detectabilidad, qué tan fácil puede ser detectado, reconocido el riesgo, y el impacto estratégico en una empresa, ¿no? Entonces, el riesgo tiene un impacto positivo o negativo dentro de los objetivos estratégicos de la empresa, y eso es importante identificarlo. Bien, decíamos entonces que parte de las herramientas que nosotros debemos tener en cuenta es esa matriz que hicimos de categorización de riesgos, ¿ya? Ahí hicimos una primera categorización y aquí nosotros la podemos completar vinculando la probabilidad de que ocurra, ¿cierto? Con la categoría del riesgo que nosotros hemos definido. Y otra herramienta que nosotros podemos utilizar pues son realmente diagramas jerárquicos que nos pueden identificar la probabilidad de ocurrencia del riesgo, y otra técnica también son las reuniones. Bien, ¿cuál es la salida de este proceso? Pues la salida es actualizaciones a los documentos del proyecto que tiene que ver con el registro de supuestos. Pues aquí nosotros identificamos de pronto nuevos supuestos, nuevas restricciones, porque aquí yo identifiqué, cuando hice el análisis del riesgo, pues entonces ya de pronto hay limitaciones que yo tengo que ser revisadas y que yo tengo que revisar. Otro documento que se puede modificar es el registro de incidentes, porque yo puedo haber encontrado problemas nuevos o cambios en incidentes que pueden ocurrir. Otro documento que se puede actualizar es el registro de riesgos, lo que habíamos hablado, además de que yo puedo incluir ahí evaluaciones de la probabilidad del impacto de carga de riesgo, el nivel de prioridad, la calificación del riesgo, el dueño del riesgo, la información de la urgencia. Bueno, toda la información que hemos levantado allí pues se incluye en el informe de registro de riesgos. Bien, y como resultado, pues entonces usted ya en este momento ya tiene un análisis cualitativo de los riesgos. El siguiente proceso es el análisis cuantitativo del riesgo. A veces esto no es necesario en todos los proyectos. Eso va a depender de los datos que usted tiene. En el análisis cuantitativo de los riesgos, la idea es que usted pueda
dar un valor numérico del efecto del riesgo individual del proyecto y las fuentes de incertidumbre. Como le decía, no en todos los casos, no en todos los proyectos se puede realizar un análisis cuantitativo porque a veces no hay datos para esos valores, ¿no? Sin embargo, la idea de este proyecto, de este proceso, perdón, es cuantificar la exposición al riesgo del proyecto en forma general y le debe proporcionar información acerca de cuál va a ser la respuesta frente a ese riesgo. Bien, las entradas para este proceso, además del plan de la dirección del proyecto, que ya lo hemos analizado, son algunos documentos del proyecto como el registro de supuestos, la base de las estimaciones, que le van a dar un análisis, le van a permitir obtener un análisis con respecto al propósito, la clasificación, la precisión, la metodología y la fuente de estimación del riesgo, ¿no? Estimaciones de costos también. Le van a dar un punto de partida a partir del cual se evalúa la variabilidad de costos, pronósticos de costos también, estimaciones de duración. Puede ser que esas estimaciones de la duración de los tiempos de entrega, por ejemplo, le permitan dar una evaluación con respecto al riesgo. La lista de hitos, porque pues aquí son los eventos significativos del proyecto. Obviamente aquí pues nosotros podemos, dependiendo de esos eventos, identificar aquellos que tienen riesgo de programación o riesgo de que no se logre, ¿no? Tenemos también el documento de requisitos de recursos, requisito de riesgos, que ya lo habíamos levantado en la etapa anterior, el informe de riesgos y algún pronóstico de cronograma que incluya de pronto riesgos en el cronograma para determinar el nivel de confianza del proyecto. Bien, factores ambientales de la empresa. Estudios de la industria sobre proyectos similares o materiales que estén publicados en bases de datos comerciales o listas de verificación. Bien, con respecto a herramientas que podemos utilizar para el análisis cuantitativo del riesgo, pues el juicio de expertos, personas que sepan manejar la evaluación del riesgo. Con respecto a técnicas de recopilación de datos, pues entonces podemos hacer los análisis de cuantificación de riesgos. Por ejemplo, podemos hacer simulaciones y aquí en las simulaciones nos van a permitir dar valores a los riesgos. Las simulaciones pues la idea es que pueden cruzar valores como por ejemplo costos versus tiempo versus probabilidad de ocurrencias, y estas son curvas de simulación que le permiten a usted analizar o cuantificar la ocurrencia de un riesgo. También usted puede hacer análisis de sensibilidad, como por ejemplo utilizar la técnica del tornado. Aquí la idea es que usted mire que cada riesgo tiene un código y usted para cada riesgo determina el valor de ocurrencia durante la ejecución del proyecto. Otra técnica es el árbol de decisiones. Aquí en el árbol de decisiones, usted analiza, por ejemplo, las alternativas que tiene para poder seleccionar la mejor con respecto, por ejemplo, a costos o a riesgos, ¿no? Entonces, analiza las posibilidades, esto se llama un árbol de decisiones, y dependiendo del valor en costos y en riesgo, pues usted puede elegir la mejor alternativa posible. Esa es otra técnica para
cuantificar el riesgo. Bien, ¿estamos ahí? Sí. Muy bien. Sí. Ok, una vez que yo ya entonces hice el análisis, la idea aquí en el siguiente proceso es planificar cómo vamos a responder frente a los riesgos. Entonces aquí vamos a enumerar o detallar las opciones que tenemos, seleccionar estrategias, acordar acciones para ver qué es lo que vamos a hacer con respecto a los riesgos cuando se presenten, ¿no? Identificamos entonces las formas adecuadas para hacerle frente al riesgo del proyecto y el riesgo, no solo el riesgo general del proyecto, sino los riesgos individuales del proyecto. Bien, para planificar la respuesta frente a los riesgos, pues también tenemos como entrada el plan de dirección del proyecto, donde yo tengo el plan de gestión de recursos y el plan de gestión de riesgos que ya hemos venido trabajando. Los documentos que pueden ser entrada para este proceso son el registro de lecciones aprendidas de proyectos anteriores, el cronograma del proyecto, la estructura de desglose de los recursos, el calendario de los recursos, el registro de riesgos y el informe de riesgos que ya hicimos en los procesos anteriores y el registro de interesados. Factores ambientales de la empresa que nosotros debemos tener en cuenta, pues son, entre otros, pues saber, por ejemplo, si o sea, cuál es la posición del interesado frente al riesgo. Y activos de la empresa, por ejemplo, las plantillas para gestionar los riesgos, informes de riesgos, bases de datos históricos o repositorios de lecciones aprendidas. ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Con qué herramientas podemos enfrentar este proceso? Bueno, entonces juicio de expertos, personas que sepan manejar estrategias de respuesta frente a amenazas, manejo de oportunidades, respuestas a contingencias, estrategias de respuesta al riesgo general del proyecto. Bien, dentro de técnicas de recopilación de datos, pues entonces nosotros podemos hacer estimaciones ascendentes, estimaciones análogas y aquí debemos tener en cuenta algunas estrategias para manejar las amenazas. Cuando nosotros identificamos las amenazas, también aquí en este proceso tenemos que identificar cómo vamos a responder frente a esas amenazas. Entonces, algunas formas es, por ejemplo, escalar. ¿Cuál es la idea de una respuesta que tiene que ver con el escalamiento? Es cuando el equipo del proyecto o el patrocinador del proyecto está de acuerdo en que la amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto o la respuesta propuesta va a exceder la autoridad del director del proyecto. Entonces, estos riesgos se escalan a un nivel superior, ¿cierto? A un nivel, puede ser de otro, del programa que está dentro, o sea, que engloba el proyecto. Y de esta manera entonces se puede, como decir, como que le damos la facultad a que una autoridad mayor pueda gestionar el riesgo. Otra estrategia es evitar los riesgos. Entonces se evitan los riesgos cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger al proyecto del impacto. Esta estrategia puede resultar apropiada cuando las amenazas son de alta prioridad o de alta probabilidad de ocurrencia. La evasión de un riesgo o de una amenaza implica que de pronto nosotros debamos cambiar el plan, del plan de dirección del proyecto. También el dueño del riesgo puede tomar medidas para aislar los objetivos del proyecto de este impacto, ¿no? Esas son formas de evitar el riesgo. Entonces, como que nosotros definimos, ok, ¿cómo vamos a evitar que ocurra eso? Otra estrategia es transferir
La transferencia tiene que ver con el cambio como decir, del propietario del riesgo. Entonces, por ejemplo, podemos pasar este riesgo a un tercero. Esto implica, por ejemplo, aseguradoras, ¿ya? Entonces, esas aseguradoras se encargan de esos riesgos. Obviamente, esas aseguradoras, pues, el uso de una aseguradora implican costos, ¿no? Otra estrategia es la mitigación. La estrategia de mitigación se toman estas estrategias para reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de una amenaza. Las acciones de mitigación son efectivas para tratar de reparar daños después de que se ha producido una amenaza. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, sería procesos menos complejos o realizar más pruebas o seleccionar un vendedor más estable, involucrar el desarrollo de un prototipo. Bien, esas son algunas formas de mitigar la ocurrencia del riesgo, ¿no? Y la otra estrategia es aceptar. La aceptación del riesgo reconoce la existencia de la amenaza, pero no se toman medidas proactivas. Simplemente se hace como una medida correctiva, ¿sí? Esa es la estrategia de la amenaza, de aceptar, perdón. Así como yo tengo estrategias para amenazas, también yo puedo tener estrategias para oportunidades, cuando el riesgo es positivo. Bueno, entonces aquí también tenemos la estrategia de escalar. La idea aquí es que cuando el riesgo de esta estrategia, de esta oportunidad, está fuera del alcance del proyecto o va a exceder también la autoridad del director del proyecto, se escalan a un nivel superior para que pues como que se gestione de una mejor manera, ¿sí? Las oportunidades que son escaladas ya no van a ser monitoreadas por el equipo del proyecto, pero pueden ser registradas, ¿no? Son registradas dentro de la documentación del proyecto. Otra técnica para manejar las oportunidades es explotar. La idea es sacar provecho de la oportunidad de tal manera que el beneficio sea más potenciado, ¿no? Algunos ejemplos de respuestas de explotación puede ser incluir la asignación al proyecto de recursos más talentosos para reducir el tiempo o el uso de nuevas tecnologías o mejoras tecnológicas para reducir costo y duración. Entonces, es una forma de explotar esa oportunidad, ¿no? Tenemos algo así como tenemos una persona muy talentosa, la asignamos al proyecto de tal manera que se constituya en un riesgo, una oportunidad, ¿no? Un riesgo positivo. Otra estrategia para manejar las oportunidades es compartir. La idea es que nosotros transferimos la propiedad de una oportunidad a un tercero para que comparta algunos de los beneficios. En este caso, pues hay que seleccionar con cuidado el dueño de la nueva oportunidad para que sea más capacitado para mejorar el beneficio del proyecto. Un ejemplo de una técnica de compartir puede ser formar asociaciones de riesgo compartido o compañías de propósito especial o empresas conjuntas, ¿no? Otra técnica es mejorar. La estrategia de mejorar se utiliza para aumentar la probabilidad o el impacto de una oportunidad. Las acciones de mejoramiento le permiten tratar el beneficio de una mejor manera, de tal manera que la oportunidad sea aprovechada. Cuando no es posible aumentar la probabilidad, se podría aumentar el impacto centrándose en los factores que ocurren, que hace que ocurra esa oportunidad, ¿no? Ejemplos
ejemplos de estas oportunidades son la adición de más recursos a una actividad para terminar más pronto, ¿sí? Otra estrategia es aceptar la ocurrencia del riesgo, de esta oportunidad. Aquí en este caso, la idea es que nosotros tomemos medidas proactivas para potenciar, digamos, la ocurrencia de la oportunidad. Bien, ¿estamos allí? Sí, ¿qué? Sí, profe. Ok. Ya. Vamos a hacer entonces hasta aquí pues toda esta revisión, vamos a hacer una retroalimentación. Les pido, vamos a hacer un cuestionario de refuerzo simplemente para verificar cómo van los conceptos que hemos visto hasta el momento, ¿de acuerdo? Bien. Denme un segundito, por favor. Ya necesito que pongamos ahí en sus teléfonos celulares. Vamos a hacer un cuestionario. ¿De acuerdo? ¿Qué? Ya, en sus celulares, por favor. Vamos a ingresar a quizzes.com, ¿sí? Bueno, listo, ya ingresamos allí. Ya un ratito. Bien. Este cuestionario, pues, la idea es que las personas pues digamos que los tres primeros lugares tengan una bonificación. No es para que pensemos que es que nos va a perjudicar la calificación, no, de ninguna manera. Solamente que las personas que tengan el mejor puntaje, pues, puedan recibir una bonificación en su calificación, ¿de acuerdo? ¿Listos? ¿Estamos ahí? Por favor, pondrán el apellido porque si de pronto me encuentro dos Brian, ¿a quién voy a premiar? Eso, muy bien, perfecto. ¿Estamos listos? 9. Faltan son 22, como más de la mitad. ¿Los demás? Disculpe, ¿puede poner nuevamente el código? Aquí está. Gracias. 24. Gracias.
Muy bien, 17. 17. Nos faltan 5. ¿Ya no hay más? Creo que los 5. 1, 2, 3, 2. Bueno. Bien, vamos a iniciar, ¿sí? Aquí te dije todavía no me deja, está lento, no sé qué. Creo que es el... ¿Listos? Bien, empecemos entonces, ¿sí? Ok.
líquidos calientes. No le escucho, Inge. Ok, bien. Estas son esta es la tabla de resultados. Entonces, bueno, la pregunta, bueno, una de las cosas, pues, la idea de retroalimentación es que podamos tener una idea de lo que se puede evaluar con respecto al contenido, ¿de acuerdo? Me gustaría escucharle sus comentarios si vale la pena hacer este juego o no vale la pena. Sí, Inge, yo creo que sí está muy bien hacer esto para darnos cuenta de lo que estamos nosotros aprendiendo. Eso, básicamente esa es una de las cosas, señorita Ponce, claro. La idea es que este es un tema bastante teórico, ¿no? Tiene mucha información. Entonces, pues, no alcanzaríamos a hacer muchas prácticas con respecto al tema, pero pues la idea es dejar algunos conceptos claros. Entonces, de pronto a través de un mecanismo como este juego, pues nosotros podamos primero identificar los conceptos que son claves y que debemos en determinado momento tener en cuenta, ¿no? Bien, no sé, los escucho. Si vale la pena o no lo volvemos a hacer.
Sí, Inge, pero hasta o sea, el conocimiento que tenemos hasta el cuarto puesto de ser Inge. ¿Cómo? Perdón. Porque nos dijo que los tres primeros tenían Ajá, como algo extra, ¿no es cierto? Digo que sí. sean los cuatro primeros, pues. Puede ser los 4 Ah, Los primeros 7 primeros. o los 5 primeros. 23 de una vez. Los 10 primeros. Verá, sí, básicamente yo no pretendo con esto perjudicarles la calificación de ninguna manera, al contrario, yo quiero que esto sea una forma de que ustedes se motiven a prestar un poquito de atención al contenido que se expone, ¿de acuerdo? Entonces, sí, yo, como les decía, la idea es premiar eh, a los ganadores, ¿cierto? Ok, de acuerdo al cuadro de resultados, miremoslo. Ok. Se puede premiar a los 5 primeros, ¿no? A los 5 primeros vamos a premiar, ¿de acuerdo? Voy a procurar hacer siempre una retroalimentación de este estilo, entonces la idea es que con eso, por favor, estemos un poquito atentos al contenido, pues yo sé que es mucha información, pero voy a tratar de extraer lo más importante y que esto también sirva para que ustedes tengan en cuenta en el momento de la evaluación, ¿sí? Ok, Inge. Ya, Inge, sí. muchas gracias. Ya, ok, vamos a dejarlo así entonces. Por lo pronto voy a descargar los resultados para tenerlo en cuenta y vamos a terminar ya con el contenido de este tema, porque ya nos quedan unos minutitos. Déjenme lo guardo y listo. Y vamos a seguir entonces aquí en el... Bien. Bueno, la parte de la respuesta a los riesgos y la parte de monitoreo de los riesgos los vamos a dejar para el proceso de ejecución y monitoreo, ¿de acuerdo? Vamos a la parte de la gestión de los interesados. Básicamente aquí debemos incluir los procesos relacionados para identificar aquellas personas o grupos o instituciones, organizaciones que pueden ser afectadas o que se pueden afectar con el proyecto. Aquí también analizamos las expectativas de los interesados, su impacto en el proyecto y desarrollamos las estrategias de gestión adecuadas para que la participación de los interesados pues sea más eficaz y ayude realmente al desarrollo del proyecto. Entonces tenemos 4 procesos dentro del área de gestión de los interesados, tenemos 4 proyectos. Tenemos la identificación de los interesados y planificar el involucramiento de los interesados en la fase de planificación. La fase de ejecución tiene que ver con el proceso de gestionar el involucramiento de los interesados y el proceso de monitoreo y seguimiento tiene que ver con el proceso de monitorear el involucramiento de los interesados. El primer proceso, que es identificar a los interesados, es identificar periódicamente a los interesados del proyecto, analizar la documentación, analizar y documentar la información que tiene este interesado, cuál es el interés, su forma de participación, las interdependencias, la influencia, el posible impacto en el éxito del proyecto. Ese es el proceso de identificar los interesados. Luego viene planificar cómo se va a involucrar a los interesados, porque a veces hay interesados que no aportan al proyecto. Entonces, en este proceso lo que queremos es garantizar que los interesados se van a involucrar efectivamente en el proyecto. Entonces, debemos saber cuáles son las necesidades, sus expectativas, sus intereses y el impacto en el proyecto. Estos 2 procesos ahorita en la etapa de planificación.
Con respecto a los entornos ágiles y adaptativos, bueno, aquí en este tipo de metodologías, básicamente ustedes ven que las reuniones que se hacen es para realmente facilitar la participación activa y el involucramiento de los interesados. La idea es que en esas reuniones nosotros promovamos la discusión y tomas de decisiones oportunas. Realmente en estas metodologías adaptativas, la idea es que los interesados interactúen directamente y lo hagan a través de los diferentes niveles gerenciales. Aquí en este tipo de, en este proceso, tanto el cliente como el usuario y el desarrollador intercambian información. Y este es un proceso que resulta en un mejor involucramiento de los interesados y obviamente al involucrar al interesado pues obtenemos una mayor satisfacción, ¿no? Las interacciones periódicas con los interesados hacen que el riesgo disminuya y se construye digamos, un ambiente de confianza. La idea también es que hay una mayor, digamos, un mayor control durante todo el proyecto y eso hace que se reduzcan los costos y aumente la probabilidad de éxito del proyecto. Con la finalidad de acelerar el intercambio de información, pues la idea es que estos métodos ágiles promuevan la interacción entre los interesados para invitarlos a las reuniones, las revisiones del proyecto, las entregas y de esa manera entonces asegurar el éxito del proyecto. Bien, dentro del proceso de identificar los interesados, pues la idea es identificar aquellas personas que van a ser parte del proyecto, sus intereses, su influencia y el impacto en el éxito del proyecto. Técnicas y herramientas utilizadas para esto, o el juicio de expertos, técnicas de recopilación de datos, pues cuestionarios y encuestas o lluvias de ideas, se invitan a los interesados a las reuniones y ahí se aplican este tipo de técnicas de recopilación de datos con el fin de involucrar a las personas interesadas. Técnicas de análisis de datos como el análisis de los interesados o análisis de los documentos del proyecto que me permiten identificar cuáles son los interesados. Técnicas de representación de datos como, digamos, matrices y representación de los interesados y reuniones. Y en el proceso de planificar el involucramiento de los interesados, pues aquí lo que hacemos es desarrollar estrategias para involucrar a los interesados del proyecto, con base en las necesidades, las expectativas, los intereses y el posible impacto en el proyecto. Les va a dar un plan factible para interactuar de manera eficaz con los interesados. Entonces, la idea aquí es que de este proceso obtengamos el plan de involucramiento de los interesados que tiene mucho que ver con el área de comunicación, ¿no? Porque la idea aquí es que nosotros podamos involucrar de tal manera que llamamos el interés y la expectativa del interesado y aporte al desarrollo del proyecto. Técnicas y herramientas que se utilizan, pues se puede incluir el juicio de expertos, técnicas de recopilación de datos como incluir estudios comparativos, técnicas de análisis de datos como análisis de supuestos y restricciones o análisis de causa raíz, técnicas de toma de decisiones como herramienta para poder priorizar y clasificar los interesados y sus aportes, ¿no? Y técnica de representación de datos como los mapeos mentales o matrices de evaluación de la participación de los interesados. Entonces usted identifica el interesado, identifica como digamos que la participación, le da como una categoría a la participación del interesado. Bien.
podemos tener matrices de evaluación donde yo, por ejemplo, identifico a los interesados e identifico algunas categorías, por decir algo, quién es un interesado que no conoce el tema, uno que está, o sea, como resistente al proyecto, personas que no aportan ni sí ni no, personas que sí pueden apoyar o líderes. Esta es una herramienta para evaluar el involucramiento de los interesados. Bien, y con este proceso ya lo dejamos para la otra fase, para la fase de ejecución, y esta la vamos a dejar para la fase de seguimiento y monitoreo. Bueno, entonces con esto pues hemos terminado el tema de esta semana. No sé si hay alguna pregunta. ¿Perdón? No dije por... Bueno, les agradezco mucho su atención. Ahí les voy parte de la tarea que tenemos es la parte de los riesgos. Entonces, la idea es que ustedes completen esa matricita que dejamos allí utilizando los procesos que vimos el día de hoy, pero que vaciemos toda esa información en esa matriz de registro de riesgos, ¿de acuerdo? La parte... Sí. Respecto al deber tengo una duda. El deber que nos dice de los riesgos está para hoy. Sí, lo que pasa es que como nosotros estamos atrasados, pues yo tengo que actualizar para el paralelo de ustedes la fecha. Sí, pero sí tiene razón, no es para hoy. Ajá, ya la voy a actualizar. Sí. Ya, eso sería de la semana 10, entonces. Ese no es de la semana 10, sí, correcto. Ya le voy a actualizar, correcto. Igual los cuestionarios y los foros, dije. No, los cuestionarios y los foros, ustedes deben recordar que se hace previo, ¿no? Ustedes deben hacer eso. Claro, ahorita estaría pendiente el de la semana 11. Claro, el de la semana 11 no hemos visto, pero ya debe estar listo el de la semana 10, ¿sí? Claro, de la 10 ya. Ajá, el de la semana 10 es correcto. El de la semana 11 es hasta el próximo martes, ¿sí? Ya, una consulta respecto al deber. Dice que se debe poner los riesgos que se identifiquen en el proyecto de cada uno y también los interesados. ¿Pero en qué matriz va? ¿En esa que está publicada ahí en la semana 10? Sí, ahí, correcto. Ajá. En esa matriz, ahí la vamos a vaciar. Solo esto. ¿Y la matriz de interesados? La matriz de interesados puede ser una matriz como esta última que les mostré, mire. Así. Esto. Usted identifica a las personas interesadas y les da digamos que una categoría, dependiendo de qué tan involucrado esté. ¿Sí? Ya, Ya, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, jóvenes. Les agradezco la atención. Gracias, Inge. Gracias, señor Dávila. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Que les vaya bien. Chao. Luego, Inge. Chao.